Gloria a Dios. Bueno, el tema que nosotros estamos tratando durante todos estos días es acerca del orden. Y se han dado bastante o varias definiciones acerca del mismo. Y una de las que yo encontré dice que es la manera de disponer, colocar o establecer las cosas de acuerdo con un plan o un propósito, y que este se contrapone a la casualidad y al caos. Leyendo un poquito acerca del orden, encontraba de que existe un orden superficial muchas veces y existe uno que es verdadero. Entonces me reía con los ejemplos que encontraba allí, porque yo digo, mi orden parece que a veces es superficial. Porque decía el caso, por ejemplo, de un escritorio que tú tienes, que tiene el típico trabajador en su oficina, y resulta de que él dice, voy a ordenar, pero el orden consiste en que todo lo que tiene allí lo echa en la gaveta, en uno de los cajones, y ya tú llegas y wow, qué escritorio tan ordenado, pero vamos a ver que todo lo echó ahí en la gaveta. Por ejemplo, otro que encontraba era que el que tiene la casa limpia y tú llegas, wow, esa casa está ordenada, qué bonita. Pero resulta de que hay un cuarto allá al fondo que le llaman el cuarto de San Alejo muchas veces, y allí va dejando todo. Ay, esto no te lo pongo, ponlo allá en el tercer cuarto. En mi casa se conocía, ya lo estoy desalojando, como el tercer cuarto. Allá ponlo en el tercer cuarto, allá en el tercer cuarto. Eso no es un orden verdadero, eso es un orden superficial. O también cuando tú le das a tu niña una orden de que organice sus juguetes a tu hijo, y resulta de que yo por lo menos le digo a la niña, guarda, organízame todos los juguetes, y llego al cuarto y todo está ordenado en el sentido de que no hay juguetes en la cama, no hay juguetes en el piso, no se ve nada. Pero resulta que se me da por abrir el closet o se me da por abrir una gavetita que ella tiene y ahí está todo así apiñado. Eso no es ser ordenado. Entendí que podemos ser ordenados aparentemente, pero no, ese orden no es funcional. Y entendí que el orden debe ser funcional, de tal manera que si usted tiene esa cantidad de documentos, o en su casa, los que manejan muchísimos papeles, el orden debería ser que yo tengo una carpeta para esto, una para esto otro y otra para esto acá. De tal manera que cuando a mí me piden que tengo una cita médica, yo sé que ese examen médico lo voy a encontrar en esa carpeta, porque esa carpeta es de todo lo que tiene que ver con mi salud. Y si voy a buscar porque van a pagar un recibo de servicio público, ¿dónde estará? Yo sé que hay una carpeta que tengo para los servicios, para los recibos de servicios públicos, ¿verdad? Y así con todo. Entonces, por ejemplo, si tienes algo, ya yo sé que las muñecas van aquí de tu niña, ya yo sé que los juegos que son para armar van acá. Eso sería el orden ideal. Lo demás, que no te permite encontrar las cosas en el momento que las necesitas, no podemos llamarlo orden. Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que yo leía. Yo dije, bueno, no tiene mucho que ver con lo que les voy a hablar, pero se los quería compartir porque a mí me desestabilizó y me dijo, no, tú no eres ordenada. Orden es cuando ustedes le piden algo y, está ahí, ya sabe dónde está. ¿Sí? No es que todo aparentemente está limpio, sino que realmente es funcional. Todo funciona como es, en donde es. Eso es orden, de acuerdo a lo que yo leí. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Primera a los Corintios, el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 1, porque hoy no vengo a hablar del orden terrenal, de cuán ordenados podemos llegar a ser nosotros. Hoy quiero comentarles y hablarles un poco acerca del orden divino, acerca del orden espiritual, acerca del orden que Dios ha establecido en su reino. Vamos a leer entonces en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a empezar por allí. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y repetimos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Puede sentarse.
Dios ha dispuesto un orden en su reino, un orden en sus hijos, un orden en su iglesia, un orden en sus asuntos. Y ese orden es diferente al que rige a este mundo. El orden de Dios, el orden en que Dios ha dispuesto las cosas en su reino, en la iglesia, es completamente diferente al orden establecido en el mundo y en lo terrenal. Y resulta de que muchas veces ese orden de Dios parece ser locura, parece ser irracional, parece ser ilógico ante los demás que no le han conocido. Amén. Por ejemplo, nosotros, dice el mundo que para ellos creer y atreverse a hacer algo, primero tienen que ver, ¿cierto? No, Señor, yo hasta no ver eso, yo no puedo decir nada. Pero en el camino del Señor, nosotros aquí es al revés, el orden de Dios es ilógico muchas veces. Aquí el Señor te dice, para tú poder ver, primero tienes que creer. Si tú no crees, no vas a ver la gloria de Dios y no vas a ver las cosas bellas que Dios quiere darte a ti. Entonces, en el Señor, por ponerte un ejemplo, las cosas son diferentes. Y como leíamos allí, lo que es locura para ellos, porque ellos dicen, pero tú estás loco, ¿cómo vas a decir esto si mira lo que está pasando? Tú estás loco. Bueno, en el Señor dice que para nosotros los que hemos creído, todo eso es que es poder y salvación. Amén. Lo que para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios y salvación. Amén. ¿Cuántos hemos creído aquí por fe? Amén. Así que tenemos, ese es el orden de Dios. Amén. Bueno, en esta noche te quiero mostrar algunos pasajes en los que vamos a evidenciar ese orden a veces ilógico de Dios para su pueblo, para la iglesia. Amén. Entonces vamos a ir leyendo. Te invito a que por favor leamos en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos, capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si nosotros quisiéramos alcanzar algo aquí en el mundo, el orden lógico es, usted lo tiene que querer, usted lo tiene que anhelar y usted tiene que correr y esforzarse para poder alcanzarlo. Ese es el orden que hay en el mundo. Pero resulta que este versículo se refiere a lo que es el llamamiento que el Señor hace primeramente al pueblo de Israel, cómo Dios lo llama, cómo Dios lo escoge, lo aparta para sí, y por ende también tiene que ver con el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que ese llamamiento no depende, que Dios te escoja, no depende de ti porque quieres o de ti porque corriste. Es decir, que esto no tiene que ver con ninguna iniciativa humana. Esto no tiene que ver con que tú un día quisiste buscar al Señor, porque todo lo contrario, los que aquí estamos, fuimos llamados por Él cuando menos lo estábamos buscando. Pero Él dijo, cuando estábamos, dice la palabra, envueltos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, el Señor dijo, yo te escojo, yo te llamo, te limpia, te lavó, y ahora eres suyo, pero no porque tú así lo quisiste. Amén. Y tampoco es porque tú hiciste mérito para lograr alcanzar para pertenecer al pueblo de Dios. Al contrario, nosotros éramos los más indignos, pero el Señor así nos escogió y nos hizo suyos. En el mundo es todo lo contrario. Nos han enseñado, o mucho pueblo afuera cree, que se llega al Señor por méritos propios, por méritos humanos. Y es cuando entonces empiezas a hacer buenas obras, y es cuando empiezas a sacrificarte, y aún tu propio cuerpo lo empiezas a ofrecer en sacrificio, porque crees que de esta manera vas a ser acepto a los ojos del Señor. Pero el Señor aquí nos ha mostrado que no se trata de tus buenas obras, que no se trata de cuán digno eres, sino del Señor que tiene misericordia y nos escoge. Al que Él quiere, llama y aparta para sí.
Así que tú y yo somos privilegiados por estar aquí, porque el Señor dijo, apártamelo a Él, yo lo quiero a Él, yo la quiero a ella, son míos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son del Señor? Amén, gloria a Jesús. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer del verso 26 al 29. Pues mirad, hermanos, todos lo tienen, ¿verdad? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Estamos acostumbrados en este mundo a ver que aquel que triunfa es el que es más sabio, el que es más fuerte, el que es poderoso, el que pertenece a una clase social alta. Ese es el que le va bien, ese es el que triunfa, ese es el que ocupa los mejores lugares, al que contratan, al que tienen en cuenta. Eso en el reino terrenal. Al parecer, en este pasaje de 1 Corintios, los corintios tenían ese problema. Ellos tenían una división y una disputa en torno a lo que era la sabiduría. Y algunos de ellos decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Apolos también era un ministro, dice que era elocuente y poderoso también en la palabra. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y cada uno defendía las virtudes que cada uno de los líderes que apoyaba tenía. Yo soy de aquí, yo imagino que decían, este es más sabio, este habla mejor, este con él se han convertido tantos. Y estaban divididos en ese momento. Pablo les hace comprender que así no funcionaba el reino de Dios. Pablo les hace comprender que no se trataba de cuán sabio y cuán poderoso parecía ser. Y Pablo en ese momento les muestra un ejemplo. Y el mejor ejemplo que les coloca es la misma vida de ellos. Y les dice, obsérvense ustedes mismos. ¿Quiénes eran ustedes y quiénes son? Y él les dice, ustedes no eran ni los poderosos, como dice allí. Dice, no soy ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Todo lo contrario, son necios. Muchas veces, ¿qué más dice que eran? Son necios, son débiles, son despreciables. Pero dice que lo que era necio, Dios los escogió y con ellos iba a avergonzar a quienes, a los sabios de este mundo. Y a los débiles que el Señor había escogido, dice, con ustedes yo voy a avergonzar a lo fuerte. Y con ustedes que son menospreciados a los ojos del mundo, menospreciados y viles a sus ojos, con ustedes yo voy a avergonzar al que se cree sabio, al que se cree más, al que se cree ser algo y que no lo es. Voy a deshacer lo que ellos creen ser. Pero ¿cómo? Con el débil, con el que es menospreciado, con el que es necio, por lo opuesto a ser sabio en este contexto. Y eso es lo que él en ese momento les dice. Dios nos ha escogido, mis amados, y quiero decirte que en esta noche es para que tú entiendas que no se trata de la sabiduría que tienes o de la poca. Si Dios nos hubiera escogido, o si Dios hubiera escogido para darse a conocer solo al que es sabio, solo al que tiene una mente prodigiosa, si solo ellos pudieran conocer al Señor, yo creo que muchos de nosotros estaríamos sin conocerle, porque no somos los más sabios ni poderosos en la tierra. Amén. Pero el Señor quiso escogernos a nosotros con unas capacidades más o menos medianas, ¿verdad? Algunos no tenemos muchas habilidades, muchas capacidades, pero el Señor te escogió. Y contigo, con lo poco que eres a tus ojos y ante los ojos de los demás, el Señor va a hacer cosas grandes, porque ese es el orden de Dios y esa es la forma de obrar del Señor. Yo escuchaba el testimonio de una cantante cristiana y ella decía, porque ella la admira mucho y su ministerio es muy bonito,
Y ella decía en una entrevista que ella no entendía cómo Dios estaba haciendo cosas tan bonitas en su vida, siendo ella que no tenía la mejor voz. Ella decía, si yo comparo mi voz con las voces de muchos otros artistas, yo digo, ¿por qué a mí? ¿Y por qué el Señor me ha bendecido tanto? Y entendemos que no se trata de tu talento, entendemos que no se trata de tus capacidades, de tus habilidades, aunque el Señor también las usa, pero eso va más allá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces en esta noche no eres el más grande de los ojos del mundo, no lo somos, pero el Señor te escogió. Amén. Entonces usted siéntase como el Hijo de Dios, siéntase que el Señor puede hacer algo maravilloso a través de su vida. A veces no tienes el gran conocimiento para participar en ciertas reuniones. A veces tus aportes no son los grandes aportes en la reunión de mucha gente sabia, pero cuando tú hablas, la gente queda así y escucha, porque no se trata de ti, se trata de lo que el Señor hace a través de tu vida. Amén. Gloria a Dios, eso es lo maravilloso. Entonces, abre tu boca que el Señor va a hacerlo. Y con esto no estoy diciendo que no te prepares, sígase preparando en el Señor, pero nunca olvide que no se trata de ti, sino que se trata del Señor. Amén. Sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículos 18 al 24. Pero antes se me pasaba una cita, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 3, verso 18. Y luego leemos la siguiente, la que les dije. 3:18. ¿Quién lo lee, por favor? 3:18 al 23. ¿Algún hermano, por favor, con esa voz fuerte? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para los viejos. Pues escrito está, Él frena a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo es Gloria a Dios. Amén. Todo es vuestro. Dice que si te vas a gloriar, gloríate en quién? En el Señor. Amén. No en la sabiduría de este mundo, porque eso no es lo que te va a dar la victoria. Gloria al Señor. Entonces ya vemos allí una diferencia entre el orden y la lógica del mundo y la lógica del Señor, que es completamente opuesta. Acá dice que para ser sabio, hágase un poquito necio, un poquito ignorante, no crea que se la sabe toda, ¿sí? Sino siempre esté abierto a lo que Dios quiere darle y enseñarle nuevo. Amén. Ahora sí leamos por favor 1 Corintios 12, 18. 12 del 18 al 24. Y dice la palabra de Dios. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Bueno, aquí seguimos con los corintios, parece que tenían
un problema también respecto a los dones espirituales. Y parece que creían que ciertos dones eran más importantes que otros. Entonces menospreciaban, alababan al que tenía ciertos dones, pero al que no tenía esos tan llamativos, parece que los menospreciaban. Y Pablo les dice, miren, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y Él dio a cada uno como Él quiso y ordenó el cuerpo de Cristo como Él quiso. Y el uno no le puede decir al otro, yo soy mejor que tú o más importante que tú, a ti no te necesito. Si Él se va, no es tan importante, pero si me voy yo, la cosa se pone maluca en la iglesia, ¿ya? Entonces el Señor a través de Pablo les enseña que no es así. Y le da como ejemplo, toma el ejemplo del cuerpo humano. Y resulta de que de pronto hay órganos en nuestro cuerpo internamente que de pronto no son tan llamativos, no son tan atractivos para ti, pero resulta que son vitales. ¿Sí? Lo mismo que de pronto con algunos órganos sexuales que de pronto no son tan decorosos, pero son los que más cuidan, los que mejor visten, les invierten bastante. Amén, porque ese es el orden. Y el Señor, a través de Pablo, hace esa comparación. Aquellos miembros que parecen ser más débiles dentro de nuestra congregación, que de pronto no son tan atractivos, tan llamativos, que no hacen tanto ruido, dice el Señor que son los más importantes. Amén. Pero aquello no quiere decir que haya que unos son mejores que otros. No quiere decir eso, porque en el reino del Señor todos son importantes. Amén. Todo lo que tú haces en la obra del Señor es importante. Pero resulta de que el Señor a algunos considera que son base, que son fundamental. Ponle tú el ministerio de oración en nuestra congregación. Amén. De pronto es la cenicienta, como siempre se ha dicho, de la iglesia. Amén. Pero si ese ministerio cae, la iglesia sí se puede decir que cae. Amén, porque esto es espiritual, esto es con el Señor, esto es buscando el rostro de Dios. Esto es con oración, esto es con ayuno. Entonces hay cosas que a veces uno ve como insignificantes, pero que a los ojos del Señor son base y son fundamental, y el Señor les da mayor honra, dice la palabra de Dios. Entonces no hay que menospreciar ningún ministerio. No importa el ministerio al que usted pertenezca, sea el más llamativo, sea el que de pronto no se aprecia mucho la labor en la iglesia a los ojos de todos enseguida. Usted valore el ministerio en el que el Señor le ha colocado, porque delante del Señor tiene honra. Amén. Y dice la palabra de Dios, para cerrar allí con los corintios, Pablo les dice, parece que el don que ellos más admiraban era el don de lenguas. Entre más lenguas tú hablabas, más espiritual parecía. Y Pablo les enseña que no era de esa manera. El que habla lenguas, dice Pablo, a sí mismo se edifica. Pero mira tú que el que profetiza edifica su vida y edifica a toda la iglesia. Amén. Entonces él como que quiso cambiarles esa idea, esa visión que ellos tenían en ese momento. Pero no conforme con eso, les dice, pero yo les muestro un camino mejor. Y él les habla entonces del amor. Y el amor es el apoyo para cualquier ministerio, para cualquier don espiritual. Esa debe ser la base de todo ministerio en nuestra vida, de todo don que el Señor te ha dado. Debe ser el amor. Y el amor es lo que te va a llevar a desarrollar todo lo que Dios quiere, como Él lo quiere hacer. Amén. Bueno, ahora vamos a leer en Lucas capítulo 22. Lucas 22 habla de la grandeza del servicio en el versículo 24. Lucas 22, versículo 24. Vamos a ver aquí también el orden de Dios respecto al orden terrenal también. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones
se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero mira lo que dice aquí: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero mira lo que dice aquí bien bonito: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Esto también va contra todo designio humano y todo orden humano. Los reyes están por encima de las naciones. Los jefes están por encima de sus empleados y son los que mandan y se hace como ellos dicen. Amén. Pero y allá afuera funciona así y tenemos que respetar ese orden. Pero dice que en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Aquí el que preside, aquí el que está arriba, no es el que puede decir, sacar pecho, y es que yo soy superior a todos ustedes, porque yo fui escogido porque algo vieron en mí y yo soy superior a ti. No, aquí en el Señor las cosas son diferentes. En el Señor dice que el que ha sido colocado en ese puesto es el que más humilde tiene que ser, y dice que es el que más dispuesto tiene que estar a servir a los demás. Y no es el que se va primero y dice, haz esto, mira, haz esto y haz esto. No, es el que pone el ejemplo y él mismo se ensucia las manos y bueno, empieza a hacer el trabajo. En el reino de Dios es así, amén. Y en el reino de Dios se entiende que el que te ha colocado es el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que te ha colocado y el que te ha llamado es el Señor. Y como si Jesús nos dio el ejemplo, dice que Él es el Rey, pero está en ese momento como el que sirve. Pero hay una promesa bonita. Y dice que cuando tú haces eso aquí en la tierra, en un futuro, cuando el Señor venga a recompensarnos a todos, el Señor te va a honrar ante los demás. Y no sé cuál es el cargo que te va a dar en un futuro, pero espéralo porque será un cargo de honra, ¿amén? ¿Cuántos esperan ese momento? El Señor te va a honrar porque Él es fiel. Bueno, vamos a leer también Lucas 18. Nos quedan 2 ejemplos que quiero compartirles. Lucas 18, del 9 al 14, nos habla del fariseo y el publicano. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Si nosotros analizamos lo que decía el fariseo dentro de lo que él estaba diciendo, no estaba diciendo cosas malas que hacía. Al contrario, lo que él decía que estaba haciendo es el deber ser. ¿Están de acuerdo? Decía que ayunaba, que diezmaba, que hacía esto, y estaba bien. Pero ¿cuál era el problema? El problema en ese momento era la actitud que tenía de orgullo y menosprecio hacia el otro que no lo hacía. Lamentablemente en el mundo las cosas funcionan de esa manera. En el mundo tú tienes que mostrarte, tú tienes que mostrar gestión. Lamentablemente a ti te van a evaluar y te van a tener en cuenta por lo que tú muestres. Y es que yo hago esto, mire, pero yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. A nivel de trabajo, imagínense ustedes que a nivel de mi trabajo a mí me toca, cualquier actividad que hago debe tener evidencia de ella. Me toca estar tomando fotos, entonces tú me ves
ustedes tomándome foto aquí, si hice un taller con los chicos aquí, y todo es evidencia, porque al final a mí me van a evaluar de acuerdo a esas evidencias que yo muestro en mi carpeta a fin de año. ¿Sí? Pero resulta de que en el reino del Señor, eso es en el mundo, pero en la obra del Señor no es así. En la obra del Señor no se trata de mostrar qué tanto hago yo, ni ufanarme de ello y decir, pero es que yo sí hago, pero es que mi ministerio es el que más trabaja, es el que más hace. En el Señor es lo contrario, dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. En el Señor es que entre más prudente tú seas, dice que la recompensa será mayor en el reino de los cielos. Si aquí tú muestras lo que tú haces, la recompensa ya la tienes, porque todos te admiran y todos dicen, ay, mira ella cómo trabaja de chévere y de bonito todo lo que hace. Pero si queda en secreto para el Señor, la recompensa será mayor. Amén. Entonces el orden de Dios, fíjate tú cómo es diferente. Allá afuera tú tienes que mostrarte a tus jefes, tú tienes que mostrarle que eres el mejor en lo que haces, pero aquí no es así. Aquí se trata de mostrarle al Señor. Amén. Claro que a los líderes se les pide un informe. Allá, ¿verdad? Se lleva un control, se lleva un registro. Pero no se trata de estar mostrando, yo estuve ayunando, hermano, estuve en 20 días de ayuno. Y todo el mundo se tiene que enterar que usted estuvo en 20 días de ayuno. Y usted no está viniendo al servicio de oración. Te veo mal. Yo vengo a todos los servicios de oración, yo estoy aquí para la gloria de Dios. No. Gloria a Dios, porque así debe ser, hay que asistir, amén, y pellizquémonos los que no lo estamos haciendo, pero no se trata de que yo estoy mostrando que yo sí vengo, que yo sí ayuno, que yo soy la única que está fiel. Si la hermana Glenda no contara conmigo, ese ministerio, Dios mío, se viene abajo. No, Señor, no se trata de mostrar eso, amén, se trata de que el Señor es el que se da cuenta de lo que usted hace, amén, porque a fin de cuentas, ¿para quién es? Para Él, amén, gloria a Dios. Bueno, y lo último que les quería mostrar se encuentra en el primer libro de Reyes. Vamos a leer, por favor, capítulo 17. Ya este pasaje es conocidísimo, pero muy bonito. Capítulo 17, versículo 8 al 16. Elías y la viuda de Sarepta. Palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, mucho después, harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí vemos también el orden ilógico y a veces absurdo que se puede manejar en el reino de Dios. Si tú le planteas un ejemplo como este a una persona en el mundo, te va a seguir criticando, y por eso es que yo no me meto al evangélico. ¿Por qué? Porque resulta que Elías allí representa a ese hombre de Dios. Y es tan absurdo que hay una pobre viuda a punto de morir, desamparada, que tiene a su hijito, y lo único que le queda es un poquito de
ella y dejarse morir. De pronto ver primero morir a su hijo, tener ese dolor, o que su hijo la vea morir a ella. Y llega ese hombre ante los ojos del mundo, atrevido, ¿cómo más lo podríamos llamar? ¿Ah? ¿Cómo? Insensato. ¿Qué más pudiéramos decir de Elías en ese momento? Hombre sinvergüenza, aprovechado, oportunista. ¿Ah? La pobre viuda fue a buscar la leña y todo para prepararse, y viene él con su cónyuge y le dice: pero prepárame a mí primero. ¿No te parece conocido cuando a ti te dicen: oye, pero tú no ves las necesidades que hay y vas a llevar eso para el pastor, para la iglesia? ¿No te suena parecido? Es más, ni siquiera te lo dicen muchas veces los demás, te lo dices tú mismo, tu corazón te habla. Tanta necesidad que cónyuges. ¿Ah? Ese varón, esos pastores que pueden ir, vayan a trabajar, así no critica el mundo, porque en el orden del mundo, en el orden terrenal, eso es ilógico y es absurdo, pero en el orden de Dios es el deber ser. Amén. En el orden de Dios, y como Dios tiene un orden con propósito, cuando Él obra de esa manera es porque a la final lo que quiere es hacerte bien. Y ese es el orden que Él tiene. Esa es la manera que Él usa para bendecir tu vida. Él dice: primero yo, y lo que quede, tú vas a ver la prosperidad y la gloria de Dios en lo que quedó. Pero primero se trata de mí. Lo primero es para el Señor. Amén. Y nunca tengas duda de darle al Señor lo que le pertenece a Él. A veces te pueden llegar y surgir las dudas, pero nunca olvides que es para el Señor y que ese es el orden de Dios para bendecir y prosperar tu vida. Dice aquí que la harina nunca escaseó, que el aceite tampoco disminuyó. Amén, porque ese es el orden de Dios para bendecir nuestras vidas. Bueno, esos eran los pasajes que yo les quería compartir en esta noche y mostrarles, amada iglesia, que los caminos del Señor no se rigen por los designios del mundo. Los caminos del Señor tú no los puedes encasillar según los preceptos y según los estándares del mundo, porque los caminos del Señor son completamente diferentes, se miden diferente. Así que tú te mides diferente a como se mide la persona del mundo, y actúas diferente a como actúa la persona del mundo, y te van a llamar loco. Como decía el pasaje del principio, para ellos el evangelio de la cruz es locura, pero para ellos los que se pierden, pero para nosotros es poder, es salvación. Todas estas obras que estamos hablando aquí y muchas otras que para ellos son locura, para ti van a representar bendición y vida en abundancia, vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Cierra allí tus ojos. Padre, gracias te damos en esta noche, mi Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor en este momento. Te damos gracias porque tú nos has mostrado, Señor, a lo largo de nuestra vida en ti, que en tus caminos, Señor, las cosas son diferentes, que tus pensamientos, que tus caminos son mucho más altos, Señor, que los nuestros aquí en la tierra. Oh Señor, tú nos has enseñado, Dios mío, que en ti las cosas son diferentes, Dios, que nosotros no podemos tener la mente del mundo, sino que nuestro pensamiento debe ser renovado, Señor, en ti, porque nos has dado la mente de Cristo, Señor. Oh Dios mío, porque nuestro corazón no puede sentir igual que las personas que no te han conocido, Señor, sino que nosotros creemos, Señor, en todo momento por fe. Creemos, Dios mío, en tus promesas. Creemos, Señor, en lo que tú nos has dicho. Te amamos, Señor, aunque no podamos verte, dice tu palabra. Nos regocijamos y nos gozamos aún en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, Señor, porque todo ello, Señor, nos forma y cada día trae bendición a nuestra vida, Señor. Te damos gracias en esta noche y oramos por nuestra congregación.
Oramos para que nos ayudes cada día a entender tus caminos, a entender tus planes, a entender tus propósitos, a entender tu modo de obrar, Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestro ministerio, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a no rebelarnos contra lo que tú quieres que hagamos, Señor, en tu palabra, en el orden que tú lo has establecido, Señor. Que aunque a nuestro parecer y a nuestra lógica muchas veces sea absurdo, Señor, es tu palabra y traerá bendición. Te alabo, Señor, en esta noche. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Sigue llenándonos de tu presencia. Sigue trayendo revelación, conocimiento de lo alto, sabiduría de lo alto. No la sabiduría de este mundo, sino la que proviene de ti, Señor. Y te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Invitamos a la red de servidores.